día, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de AEB Estéreo y de 24 Horas Radio. En Europa en este momento, y particularmente en España, hay una discusión interesante de la cual no escapa, por cierto, Venezuela en cuanto a la discusión de fondo. Resulta ser que en España hay una discusión con respecto a la incitación al odio, instigación al odio o a lo que ellos llaman crímenes de odio en función de opiniones vertidas en las redes sociales, particularmente en Twitter. Esto relacionado a un caso especial que tiene que ver con el caso de la muerte de un inmigrante africano en el barrio de Lavapiés de Madrid. El caso podría ser inclusive hasta truculento porque se parte de una serie de rumores y de informaciones que al final fueron malinterpretadas o por lo menos malintencionadamente difundidas. Me explico. Había una persecución en el barrio de Lavapiés a unos vendedores ambulantes. En la gran mayoría de los países serios, la buhonería es ilegal. En efecto, eran inmigrantes ilegales a los cuales la policía estaba intentando sacar del sitio donde se encontraban. En otro sitio, dentro del mismo barrio, otro inmigrante ilegal que no estaba siendo perseguido, sufrió un colapso de salud. Se desplomó en el piso y ante tal situación la gente llamó a los servicios de emergencia. Y los primeros que llegaron al lugar fueron unos policías. En efecto, los policías llegaron, le prestaron los primeros auxilios al señor hasta que llegó una ambulancia para encargarse del caso. El inmigrante ilegal, que si no recuerdo mal era de origen senegalés, en efecto murió. Murió de un infarto. Entonces, aquí es donde viene el tema. Lo que surgió en las redes sociales y lo que corrió por la calle como rumor fue que había muerto un inmigrante ilegal a manos de la policía. Eso fue lo primero que se dijo. Luego se dijo que no lo avalearon, sino que lo venían persiguiendo y el señor se asustó tanto por el esfuerzo y además hizo un gran esfuerzo físico por huir que murió de un infarto. Eso tampoco era cierto. El señor ni estaba siendo perseguido, ni fue avaliado por la policía, ni estaba siquiera en el lugar de los hechos en los cuales se originaba la persecución. Pero lo que de verdad le llevaba agua al molino de cierta corriente de opinión de izquierdistas, antisistemas, progresistas, etcétera, era la versión falsa. Es decir, que el señor murió porque la policía lo mató o porque el señor le dio un infarto porque lo venían persiguiendo. ¿Qué ocurre? Un personaje conocido por todos nosotros, que es el señor Monedero, en sus redes sociales, en su Twitter, dijo, efectivamente le dio fuerza a la versión de que el señor había sido perseguido por la policía y que por eso se había muerto. Y llamaba hermano al señor y todo aquello, y decía que las políticas migratorias son un desastre, un horror y tal, todo aquello. Todo eso para atacar al Estado español. Pero la versión es falsa. Ante esa situación, el sindicato de policías de Madrid demanda al señor, denuncia, mejor dicho, al señor Monedero por un crimen de odio. Yo leí el comentario del señor Monedero. Y a pesar de que me separan abismalmente del señor Monedero, su forma, sus particularidades y toda su vinculación con el chavismo, yo no creo que haya un delito de odio en lo que él dijo. Por lo menos en ese comentario no lo hay. Lo que hay es difamación. El señor, aparte de eso, el señor está dando como cierta una noticia que no es real. La versión es falsa. El señor no murió por estar siendo perseguido por la policía, ni lo mató la policía. En tal sentido, si de algo se pudiese acusar a Monedero, es de difamación, no de crimen de odio. Entonces aquí caigo en lo que se ha convertido en una suerte de moralina 2.0, pacatería 2.0, mojigatería 2.0. Resulta ser que como los medios, antes, cuando un periodista, y tú lo sabes, Napoleón, mucho mejor que yo, cuando un periodista o un comentarista decía algo que no le gustaba al poder, y con el poder no solamente me refiero al gobierno, sino también
a grupos de intereses, a dueños de grandes empresas, etcétera. Cuando no le gustaba lo que un periodista decía, bastaba con llamar por teléfono al dueño del periódico o al dueño del medio y decirle, saca a ese tipo porque si no, no hago más publicidad en tu medio. O simple y llanamente el gobierno llamaba también y decía, no nos gustó el comentario. Y más de un periodista y más de un comentarista fue vetado de los medios de Venezuela por esa situación. Y de eso hay ejemplos, no solamente en Venezuela, ¿ok? En España también los hay, en Europa lo hay, en los Estados Unidos lo hay. Pero lamentablemente las redes sociales hoy permiten que cualquier persona pueda emitir sus comentarios. Las redes sociales hoy permiten que haya la suficiente libertad como para que un anónimo ciudadano en cualquier parte del mundo diga algo que se convierta y que repercuta de tal manera que lo convierta en una estrella. Y contra eso no pueden los grandes poderes. Contra eso no pueden los partidos políticos, contra eso no pueden los gobiernos, contra eso no pueden los bancos, contra eso no pueden las grandes cadenas de medios. Evidentemente estamos en una revolución de la libertad de expresión, pero también ante ella se ha desatado una revolución de la censura, sobre la cual me gustaría seguir hablando en el resto de esta semana. Será mañana que me dedique a eso, en especial al caso de Venezuela. Ha sido todo por ahora, Napoleón. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aebestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en ambiente, lo mejor de nuestra vida. aebestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AEB Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEB Estéreo, tu país más cerca de ti.